Muy buenas noches con todos los participantes. En esta oportunidad se tiene preparado algo muy importante para cada uno de ustedes, pero iniciaremos con la presentación de un video que nos dará un enfoque general de lo que llamamos corrupción, tema a tratar en esta noche. Vamos a presentar lo que es el video. Es la decisión de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de denunciar a Nicanor Boluarte, hermano de la Presidenta de la República. Pide a la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción del Distrito Fiscal de San Martín iniciar diligencias preliminares contra Boluarte y a los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de tráfico de influencias. También señalan en esta nota de prensa que la denuncia se basa en información difundida por un programa dominical en el que se revela que Nicanor Boluarte Segarra habría gestionado la designación de prefectos y subprefectos en el departamento de San Martín, con la finalidad que estos recaben firmas y así logren inscribir su partido político denominado Ciudadanos por el Perú ante el Jurado Nacional de Elecciones. Para ello habría contado con la participación de Griselda Herrera, quien se habría encargado de seleccionar y condicionar la actuación de funcionarios para que cumplan con llenar las fichas de afiliación y también habría requerido el pago de sumas de dinero para la mencionada organización política. La Procuraduría Anticorrupción solicita diversos actos de investigación, como las declaraciones testimoniales y todas las demás actuaciones de investigación que la Fiscalía considere pertinente con el objeto de esclarecer los hechos denunciados. Bueno, y finalmente en esta nota de prensa dice, de esta manera, la Procuraduría Pública Especializada reitera su compromiso con la defensa de los derechos e intereses del Estado en toda instancia pública en la que sea competente. Repetimos, Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción está denunciando al hermano de la presidenta, al señor Nicanor Boluarte Segarra. Efectivamente, y nosotros hemos tenido acceso justamente al documento, a la resolución, en donde el señor fiscal, mejor dicho, el procurador especializado en delito de corrupción de funcionarios de la región San Martín, pide al fiscal provincial de esa región iniciar las investigaciones respectivas a Nicanor Boluarte Segarra, a Zenobia Griselda Herrera Vázquez y a los que resulten responsables de este presunto delito contra la administración pública en la modalidad del tráfico de influencias, previsto y sancionado en el artículo 400 del Código Penal. Esa es la resolución, parte de la resolución a la que ha tenido acceso de manera exclusiva RPP Noticias. 12 del La sociedad peruana ha demostrado que tiene grandes carencias en el aspecto moral y ético, así como una falta de cultura de legalidad, principalmente en los servidores públicos que suponían ser un ejemplo para la ciudadanía. Uno de los principales temas a abordar es el tráfico de influencia, que viene a ser de tomar provecho de una posición de poder para obtener un beneficio para uno mismo, para una tercera persona en el mundo de la ingeniería, donde está la piedra angular del progreso a la innovación. Se enfrenta a precisiones internas y externas para utilizar su posición privilegiada de beneficio personal y empresarial, manipulando decisiones y conexiones para obtener contratos lucrativos y favores, llamando tráfico de influencia. La falta de regulación y conciencia sobre el tráfico de influencia es el campo de la ingeniería. Está generando situaciones donde los ingenieros pueden utilizar posiciones y conocimientos técnicos para obtener ventajas indebidas en proyectos, licitaciones y decisiones de infraestructura. Esto no solo distorsiona la competencia en el mercado, sino también socava la integridad y las instituciones, afecta negatividad la calidad y la seguridad de las obras públicas y privadas.
Los invitamos a analizar nuestra situación actual y a ser gestores del camino que en el país necesita y la ciudadanía demanda. Avancemos juntos en el objetivo común de la construcción para un país íntegro y transparente. Doy pase a mi compañera que nos va a dar la hoja de vida del expositor. Bueno, continuando con este webinar, tenemos al ingeniero que nos va a exponer sobre el tráfico de influencias en el ámbito de la ingeniería, ¿no? Nosotros como futuros ingenieros estamos cada día propensos a esta corrupción, se podría decir, porque es parte de la corrupción. Bueno, el ingeniero invitado para esta noche, y de antemano agradecerle, es el ingeniero Juber Joel Yacupaico Aguilar. Él es su dirección, Avenida Panamericana, 609, Pacanyica. Tiene 29 años, número de DNI, con un número de DNI de 4780-4507. Para los que quisieran quizás recibir algunos servicios del ingeniero, se pueden comunicar al 979-219-147. Bueno, acá también tenemos su correo, joel.aguilar26@gmail.com. Bueno, en perfil profesional, el ingeniero, disculpen la redundancia, el ingeniero civil con experiencia en la especialidad de mecánica de suelos, geotecnia, concreto y controles de la calidad de materiales, aplicando ensayos de laboratorio y densidad de campo, ¿no? En las etapas de proyecto, con más de un año de experiencia, ejecución y postconstrucción de obras. Elaboración de proyectos de inversión pública y privada, ingeniero de campo, supervisión de obras civiles, proyectos, dirección de construcción, operación y mantenimiento de los distintos tipos de obras civiles. Prevaleciendo para ello el criterio técnico con un sentido humanista y espíritu del servicio, además de asumir con mucha responsabilidad los cargos que le puedan asignar, ¿no?, al ingeniero. Asimismo, elaborando distintos estudios. Acá, más abajo, tenemos el nivel secundario, los niveles educativos, ¿no? El nivel secundario lo realizó en la institución educativa Cristo Rey 2005-2009, Pacanyica. El nivel superior ha estudiado en la Escuela Técnica Sencico, en Chiclayo, y su especialidad técnico en edificaciones del 2012 al 2014. Después realizó la carrera de Ingeniería Civil en la Universidad César Vallejo, en la misma ciudad que Chiclayo, del 2015 al 2020. Posterior a ello, obtuvo el colegiado con número de CIP 268442. En la actualidad se encuentra habilitado. Bueno, como información básica también tenemos que el ingeniero maneja el Microsoft, todos los manejos de Microsoft, AutoCAD 2D, el S10, entre otros programas. Tenemos la experiencia laboral del ingeniero a la actualidad, ha sido jefe de laborista en estudios de mecánica de suelos con fines de cimentación, ¿no? Como hemos visto, el ingeniero es más inclinado a todo lo que es mecánica de suelos, por lo cual también ha hecho supervisiones en la reconstrucción de institución educativa privada americana, señor de SRL, ubicado en la Universidad de Luis. Asimismo, en los diferentes proyectos que ha tenido, el ingeniero ha sido jefe de laborista, ¿no?, de estudio de mecánica de suelos. Bueno, para continuar con la programación de este webinar, vamos a dar a continuar la programación. Un ratito, por favor. Ya. El ingeniero, en estos momentos, disculpen chicos, ¿cuántos minutos nos quedan para el Zoom?
A ver, un momento, un momento. Lo que pasa es con el Zoom Tenemos, es tenemos que hay 27 minutos en transcurso. Nos quedaría 13 minutos. chicos, les vamos a pedir un favor muy grande. Vamos a iniciar la grabación nuevamente para que ya el expositor vaya de largo con todo el tema que tiene, ¿no? Entonces, vamos a enviar nuevamente un link y se le agradece de antemano que se una nuevamente. Por favor, compañero. Ujú. Cancela la grabación, compañero. Ya, bueno, continuando, eh, voy a dar pase para que nos exponga más a fondo, para que nosotros podamos entender cómo el tráfico de influencias o la corrupción eh, nos está abarcando a todos, ¿no? En todos los ámbitos, tanto en la ingeniería como en todas las profesiones. Doy pase al ingeniero Yacupaico. ¿Qué tal, estimados alumnos? Buenas noches. El quien les habla es el ingeniero Joel Bailar, como ya lo hizo la mención ahí la alumna. Ya presentó mi hoja de vida, tengo mayormente experiencia en lo que es supervisiones y con respecto a la mecánica de suelos, ¿no? En geotecnia. Bueno, en esta oportunidad agradecerles a todos ustedes por darme el privilegio de llegar un poco más a fondo lo que es la corrupción, ya sea en el ámbito político y también en diferentes áreas o en diferentes profesiones, como se ve, ¿no? Y cómo se escucha en la calidad. Entonces, para ello vamos a presentar unas diapositivas que se han preparado para el día de hoy. Eh, me digan si es que se logra apreciar las diapositivas. Sí, ingeniero, sí se logró observar. ¿Sí se nota? Sí, Ya. Bueno, continuando ahora con la exposición o con lo que es la corrupción, tenemos ¿qué entendemos por corrupción? Es el mal uso del poder público, privado, tener un beneficio indebido económico. En la actualidad eso pasa mayormente en tema político, también en tema estudiantil, si es que no me van a dejar mentir, si es que te jalo, como dice, ¿no? Como es ingeniero, como es profesor, para que nos apruebe. Entonces, de ahí parte una corrupción y en donde queda nuestra ética que nos estamos formando profesionalmente. Acá tenemos lo que es la corrupción, definiciones y elementos comunes a las definiciones de la corrupción. El abuso de poder encomendado, unos se benefician por interés particular, otros se perjudican derechos, efectos, normas, confianza. En este caso, vemos que la corrupción ha abundado bastante en tema político. ¿En qué sentido? De que si nosotros hablemos en líneas generales, si el amigo es alcalde o es regidor,
Bueno, pues lo llevo a mi familia o un parentesco. Que la ley está prohibido, pero sin embargo actuamos de esa manera. Y vamos, entonces, estamos ya, nos estamos beneficiando familiarmente. La corrupción. El costo de la corrupción: exclusión, desigualdad, desencanto. Corrupción tenemos con fenómeno multidimensional, miradas económicas, políticas, jurídicas y culturales. Le agradecería si es que ahí los compañeros apagan el audio para tener una mejor exposición. Acá tenemos los que le decía, los delitos: el soborno, la colusión, el registro y infinidades de corrupción que hay hasta la actualidad, ¿no? Faltas éticas, infracciones administrativas, el uso inadecuado de los bienes, conflictos de interés. En públicas tenemos la meritocracia, ausencia de normas, de conductas claras. A nivel del país, la corrupción a nivel del país, tenemos fortalecer la cadena de valor anticorrupción, reforma electoral política, carrera pública meritocrática y cultura de valores. Acá vemos, ¿no? Una imagen, cómo se está enfrentando, cómo ha enfrentado el Estado la corrupción. Vemos la cultura de caso reactiva y no se descuida del aspecto de sancionar. Entonces, enfoque sancionador, ¿no? Vemos que tenemos, si nos sancionan, tenemos un montón de cargas, digamos así, como por ejemplo, si lo hablamos en el ámbito del área de ingeniería civil o de la carrera, ya cuando, no sé si alguno de ustedes ya es segunda profesión, la carrera que están estudiando, en el ámbito civil, ¿cómo influye la corrupción? Un ejemplo: estás en obra y tienes pues, ¿no?, los ensayos básicos, que son una rotura de probetas, una densidad de campo, ya sea en carreteras o en edificaciones. ¿Qué pasa si no pasó una densidad de campo? Por ejemplo, nos dice pues el expediente técnico, nos dice: tu afirmado, tu subrasante o tu subbase tiene que pasar el 95%. Se va, contratas el técnico, el laboratorio, se va, hace sus ensayos y llegó el 80%. No pasó. El contratista viene ante la supervisión y que es ingeniero, vayámonos de una manera ilegal. Vamos arreglando. Entonces, ¿qué? Ahí hay hay una corrupción, una colusión. Entonces, de ahí parte, tú firmas, mañana más tarde, llega la entidad. Llega la entidad, ¿qué te dice la entidad? Oiga, señor, ¿usted por qué firmó estos ensayos? ¿O por qué dio el visto bueno si es que no cumple? Y empieza la entidad a investigarte. Llega a la conclusión que verdaderamente ese material que utilizaron, esas comunicaciones, no fue el adecuado, te sanciona. Entras a un arbitraje y luego pasa, te sanciona. ¿Cuánto es los años mínimo que te inhabilitan a un profesional? 3 años mínimo.
inhabilitado. No puedes firmar, no puedes, prácticamente te quitaron todos tus años de experiencia, tus años de colegiado, todo se fue al tacho. ¿Por qué? Por firmar documentos que no estaban de acuerdo a la norma, de acuerdo a la ley. Entonces, ahí parte la corrupción. La corrupción. Entonces, les digo de manera personal, antes de firmar un documento, hay que revisarlo bien. No hay que firmarlo por firmar. Entonces, ahí vemos la imagen, cómo llegan los pesos, la carga, tienes que ver tu abogado y un montón de cosas, ya procesos legales, ya que entra a tallar para que tú te puedas defender. Acciones vinculadas a la corrupción. Tenemos los delitos, las faltas administrativas, prácticas y cuestionables. Ahí está lo que yo les hice de manera de ejemplo, los delitos, las faltas administrativas, las prácticas cuestionables. Tenemos en el sector público, entidades públicas, autoridades, servidores públicos, integridad pública, sector privado, las empresas, los gremios, medios de comunicación, en la ciudadanía, tenemos la sociedad civil, usuarios y estudiantes. Ya sabrán, ya me entenderán, dijo, qué quiero decir, qué dice a nivel de estudiantes. Como le vuelvo a repetir, dejamos de lado nuestra ética profesional. Como decimos, profesor, ¿cómo es para que me apruebe el curso? Entonces ahí hay una falta de ética, falta de valores. Nosotros mismos hacemos crecer la corrupción. ¿Qué entendemos por integridad? Es el posicionamiento consistente y adhesión a los valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público sobre los intereses privados, de manera que el servidor civil use adecuadamente los fondos, recursos activos, atribuciones de su función para el cumplimiento de objetivos del Estado. Ahí está, ¿no? La organización, la cooperación y desarrollo económicos. OSDE. Visibilizar la integridad supone hacer explícita la prioridad que brinda una entidad a la ética y desarrollar un conjunto de procesos y políticas orientadas a prevenir la corrupción y otras prácticas cuestionables. Principales delitos contra la administración pública de la corrupción. Lo que les hacía mención anteriormente, de una manera de ejemplo, cómo se ve a la actualidad la corrupción. Entonces, hay que ser bien minuciosos, bien cuidadosos. Yo sé que a nivel de Perú, pues hay un montón de casos que se ve de la corrupción, pero nosotros que nos estamos formando profesionalmente, hay que hacer como una mitigación, hay que disminuir ese delito contra la administración pública, que la corrupción. Ahí vemos una imagen bien clara, ¿no? Ahora ya no puedes hacer llamadas porque te rastrean, te siguen y empiezan las investigaciones. Entonces, ahora, ¿qué te dice? Vamos presencial.
Entonces, hay que tener bastante en cuenta hoy en día, eh, ya sea en nuestro trabajo, nivel de estudiante, hay que tener bastante en cuenta eso. De mi parte, yo siempre recomiendo, he estado yo en, como vuelvo a decir, en diferentes obras de supervisión, y con las personas que me ha tocado trabajar, siempre yo trato de decir de que hay que mitigar, no hay que firmar por firmar. Y yo prefiero que me dices, es que has sacado mal tus servicios, yo doy un paso al costado, porque es un problema estar ante la entidad brindando declaraciones y te quita tiempo. Normativa internacional y nacional. Tenemos las normas internacionales, la OEA, la ONU, la OSDE. Ya le hice mención hace un momento. Nacional tenemos el Código Penal, los artículos 361 al 400, y principalmente los delitos cometidos por funcionarios y servidores públicos, que está el artículo 376 al 401 del Código Penal. Delito por corrupción en cifras. Acá vemos hasta mayo del 2017, tenemos los porcentajes de la corrupción que ha ido aumentando, digamos así, hasta el 2017. Acá tenemos también un mapa de la corrupción elaborado por la Defensoría del Pueblo hasta el 2016, 31 de diciembre del 2016. ¿Cómo se ve, no? Que en los países que más casos de la corrupción son, o decir, perdón, en los departamentos que más casos hay, Lima, Ancash, Junín, Ayacucho y Arequipa, ¿no? Donde se ven los casos más de la corrupción. Acá tenemos a Amado informa que la carga procesal de la destitución de casos de corrupción que tiene un cargo asciende a 40.229 a nivel nacional. Esta cifra corresponde, según informe cierre 2018, el total de dicha cifra. Explicó ENCO que se registra que de 9.217 nuevos casos de corrupción en el último año. Entonces, si sacamos un sondeo a la actualidad, estamos un 90% mayormente de corrupción que hay. Percepción de la corrupción de los funcionarios. De acuerdo al índice de la percepción elaborado, la Proética, la corrupción es el segundo problema que afronta el país en la actualidad, 52%, solo atrás de la delincuencia. Quiere decir que tenemos un 52% de corrupción, un 48% está dividido, ¿no? La delincuencia, que ahora la delincuencia y la corrupción van ahí. Hay que tener bastante cuidado en esto. Y hay casos que se ve día a día en las noticias, ya salen en el diario El Peruano y otros diarios que se ve como la corrupción de funcionarios por llegar al poder, tener algo más, pero ilegalmente, que a lo largo afrontas a la justicia, ¿no? Acá tenemos una diapositiva, un concepto en términos generales de las autoridades y exautoridades regionales y locales, ¿no? Cómo se ve los casos que hay entre los, tanto locales, regionales y nacionales, que se hace mención la corrupción. La pandemia del COVID-19, casos de corrupción investigados por el Ministerio Público al 2020. 724 casos por corrupción durante el estado de emergencia. Y vemos, ¿no? También hasta
No importaba que la gente se muriera, pero seguía la corrupción, seguía y seguía y seguía. Y esto, si nosotros mismos no forjamos, no como profesionales que estamos formándonos, no tratamos de mitigar esa corrupción, no enseñamos a nuestros hijos, sobrinos, amigos, va a seguir y esto nunca va a acabar de parar si es que nosotros mismos no tratamos de mitigar ese mal hábito, esa mala ética profesional. Bien jurídico protegido del Código Penal, ¿no? El término de administración pública engloba la esfera del gobierno, el Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Acá tenemos el concepto penal del funcionario público, el artículo 425, los que están comprendidos en la carrera administrativa, cargos políticos o de confianza, incluso si de la elección popular, todo aquel que independientemente del régimen laboral en que se encuentre, mantiene vínculo laboral o contractual cualquier naturaleza con entidades, organismos del Estado, incluidas en las empresas del Estado, sociedades de economía mixta y comprendidas en las actividades empresarial del Estado y que en virtud de ello ejerce funciones en dichas entidades o organismos. Vemos las condiciones o el concepto penal que tiene un funcionario público. Principales delitos vinculados a la corrupción y funcionarios. Tenemos la concusión, colusión, malversación de fondos, cohecho, negociación incompatible y tráfico de influencias. En concusión, ¿qué entendemos por concusión o qué es concusión? Cuando un funcionario obliga, por ejemplo, si es el gerente, obliga pues a la secretaria, digamos así, que contrate un personal, digamos, un ejemplo, y a ese personal lo contrata o lo pone en planilla por 3.200 soles, pero a él lo paga 2.002 soles, ejemplo. Entonces ahí abusa de su poder, él se siente como el dios ahí en la municipalidad y hace ese tipo. Entonces ya está prácticamente robando a ese trabajador. Eso es lo que se tiene por concusión. Ahí está lo que les decía, la forma legal, elementos típicos, las sanciones, las prisiones, obligar o a dar o a prometer, inducir a prometer, lo que les decía. La concusión vemos la inhabilitación del congresista Michael Urtecho. Colusión. El funcionario o servidor público que interviniendo directo o indirectamente por la razón de su cargo, cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes o servicios, concesiones a cualquier operación de cargo del Estado, concierte con los interesados para defraudar al Estado, robar al Estado. Eso es lo que nos quiere decir en colusión. Colusión agravada, tenemos colusión simple, colusión agravada. ¿Cuántos son los años de pena privativa de la libertad en colusión simple? De 3 a 6 años. Lo que yo les decía, que nos habilitan 3 años como mínimo. Y si es mayor el delito, 7 años, 8 años. Colusión agravada, pena privativa de la libertad de 6 a 15 años. Ambos por inhabilitación, privación del cargo o función, ya no puedes laborar para una entidad pública.
hay, como dice, impedimento para tener el empleo o cargo público. Ya no puedes, una vez que te inhabilitan, ya no puedes trabajar para una entidad pública, solo privada. Y es más, en privadas tampoco puedes firmar porque estás inhabilitado. El Colegio de Ingenieros te inhabilita en el área de ingeniería civil. Defraudación al Estado, con lo que le decía, colusión, malversación de fondos. El delito de malversación de fondos se sanciona la conducta del funcionario público que da una ampliación definitiva distinta a los fondos públicos al previamente establecido por la propia administración pública, por lo que los fondos públicos permanecen dentro del ámbito de dominio de la administración pública, no los pierde como el caso del delito de peculado. En este delito también se aprecia una vulneración a los deberes esenciales del cargo, funcionalidad, es decir, el sujeto activo asume la calidad de garante de los bienes que administra, apreciándose una vinculación funcional con el patrimonio estatal. Y vemos la malversación de fondos, vinculación funcional, administración, dar aplicación definitiva diferente a la que corresponde, dar aplicación definitiva diferente, dar aplicación definitiva diferente, asignación de práctica, aplicación definitiva diferente, es posibilidad de retorno de los bienes a la partido distinto asignado. Cohecho, también tenemos los delitos del cohecho, toda manifestación del acto corrupto que nos interesa son aquellas que involucran a dos personas a más, a una encarnizada por un funcionario, servidor público o particular, lo que les decía, que cuando el gerente hace esas cosas, colúe a la secretaria y así sucesivamente. Es una cadena. Cuando tengan la oportunidad de trabajar en una entidad pública, ahí se van a dar cuenta o van a tener quizás ese pequeño concepto que les estoy brindando de la corrupción, ¿no? Cómo se da en las municipalidades o en entidad pública. Casos dice, cohecho pasivo fiscal provisional del condenado por solicitar dádiva para tramitar terminación anticipada. Esto fue en el año 2016. Ahí vemos, ¿no? Lo que le decía a los diarios que cada día saca, pues, ¿no? Los tipos de corrupciones que ya venimos mencionando en las anteriores diapositivas. El tráfico de influencias, fórmula legal. El que, el que, el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace dar o prometer para sí o para un tercero donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario servidor público que ha de conocer conociendo o haya conocido un caso judicial administrativo. Sanción. ¿Hay cuántos años es la sanción? De 4 a 6 años de prisión, inhabilitación y con 80 a 365 días de multa. Agravante, tenemos si el agente o es funcionario o servidor público, la sanción es de 4 a 8 años. Inhabilitación y con multa, una reparación civil. Vemos el tráfico de influencias. Ahí están de los personajes o funcionarios públicos, digamos así, que han sido condenados a diferentes años de prisión. Concluyendo con una pequeña frase, como dice, a ver, permítame.
concluyendo ya la exposición de lo que hemos mencionado de la corrupción, dice lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Lo que le decía, que nos estamos formando profesionales, la ética es muy importante aplicarlo día a día en nuestro ámbito profesional. Espero que lo poco que he podido compartirles con cada uno de ustedes, lo tomemos en práctica. Lo tomemos en práctica en nuestra área de trabajo. Si hubiera preguntas, pueden hacérmelas, ya que todavía creo que falta tiempo para concluir. No lo sé, a ver si la alumna Paucar nos dice cuánto tiempo todavía tenemos para esperar sus preguntas de cada uno de ustedes, o quizás quieren aportar algo. Bienvenido. Sí, Bienvenido sí, sea. ingeniero. Va a haber una ronda de preguntas. Acá el compañero, un participante, Volker Mayo, no sé si quisiera acotar o preguntarle. Adelante. Buenas noches, ingenieros, organizadores de este evento. Están tocando el tema de corrupción, ¿no? Y ahorita este caso es latente, ¿no? Así yo diría que cada vez va de Guatemala a Guatepeor a Guatemala, algo así, ¿no? Porque ahorita, ¿qué es lo que está haciendo el Congreso? Lo que está haciendo es que ellos mismos quieren manejar como de la gana hasta la justicia y por eso están haciendo, ¿no? Lo que se está escuchando. Y hablando del tema del profesional o en los gobiernos locales, gobiernos regionales o en todo nivel, hasta inclusive en las instituciones, prima la corrupción. Bien, como usted ha mencionado, de los briquetas, Sí, todos los continúa, análisis, compañero. los estudios. ¿Escucho? Sí, le estoy escuchando. Sí, se Continúe. escucha. Ya, sí, por eso, si bien es cierto, ¿no? Ya por eso pienso a veces, si a veces cada uno somos sanos, ¿no? Que no somos corruptos, pero muchas veces nos damos cuenta, si somos tan honestos, tan sanos, tal vez ni tenemos ni para comer, y así, ¿no? Hablando así en esos sentidos, y por eso, ¿qué nos queda? Nos queda someternos y también tal vez ser parte, ¿no? Y eso lamentablemente es lo que está pasando y no sé cómo se podría cambiar, ¿no? Y justo yo hace horas estaba conversando con unos amigos del tema, ¿no? Y si no te sometes a lo que te piden, lo que te dicen, no hay nada, pues, dinero, ¿no? Y eso, no sé cómo se podría manejar. Eso es lo que quería mencionar, ingeniero. Disculpe, gracias. Ya. ¿Alguien más que desea aportar sobre lo expuesto? ¿Tiene otro concepto? Adelante. Como le dije, la alumna Pau Cart, ella sabe el tiempo que todavía nos falta. Normal, podemos continuar, ¿no? Ya que hay 25 participantes. Sí, a ver, el compañero tiene las preguntas que se han realizado de los participantes. Compañero, por favor. Profesor, buenas noches. Jefferson Valverde le saluda. ¿Usted o allegados han logrado experimentar presiones o influencias indebidas durante el proceso de licitación?
¿Cómo dice? No logré escuchar. Le preguntaba si es que han experimentado presiones o influencias indebidas durante el proceso de licitación. Mira, en el proceso de administración a manera personal no trabajé para una entidad pública, todas han sido privadas, y la corrupción o el mal, ¿cómo lo? Ingeniero, disculpe, me parece que se le ha ido el internet. Sí, se le ha ido el internet, chicos. Nos Sí, queda tiempo. mil disculpas, estamos un poco en provincia. Usted sabe que en provincia es un poco la señal es baja. Voy a responderle ahí al compañero que nos preguntó, dice, como manera personal o como ingeniero civil, les puedo decir que en algunos casos se han experimentado presiones, influencias indebidas durante el proceso de licitación. Estas presiones pueden provenir de diferentes fuentes, como les decía, ¿no? Y les vuelvo a repetir, por los contratistas. Siempre existe ese tipo de influencias, viene de la parte del contratista. Cuando trabajamos en obra, es así, y a la parte de la supervisión. Gracias, profesor. Bastante claro. Esto es todo lo que concierne a su pregunta, alumno. Por supuesto, gracias. Tenemos 1 minuto 20. Si es que alguien más va a hacer alguna pregunta, por favor. Si es que ya no hay más preguntas, gracias de mi parte. Tienen mi número. Cualquier consulta o duda me pueden escribir. Por supuesto. Muy amable. Buenas noches con todos ustedes. A usted, hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias a Bueno, todos por su participación. Recuerden, por favor, enviar su asistencia. Ahí está el link de Form para que puedan registrarse, por favor. Les agradecería bastante. sí, bueno, agradecerles nuevamente a todos los que han participado. Como mencionaba el compañero, por favor no se olviden de la asistencia. Sí, compañero Juan Carlos, ha levantado la mano. Bueno, ¿cuánto de tiempo tenemos? 30 segundos, compañero. Bueno, damos por... Ejecutor de obras. Un ingeniero civil está formado para ejecutar los proyectos de construcción. Puede trabajar en la ejecución de obras de cualquier tipo, por ejemplo, en la construcción de estructuras como edificios, puentes, túneles, también en transporte, todo lo que está relacionado con el sistema de transporte, que son obras de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Otra especialidad en la que un ingeniero civil también ejecuta obras es la que está relacionada con el agua. Aquí, el ingeniero trabaja en obras sanitarias como por ejemplo en los sistemas de abastecimiento de agua potable, en redes de alcantarillado y en plantas de tratamiento de agua. Por otro lado, el ingeniero también construye grandes estructuras hidráulicas como presas, diques, canales, entre otras. 2. Realiza estudios de suelos.
Todas las obras de ingeniería civil están apoyadas sobre el suelo. De ahí la importancia que tiene el estudio de los suelos en donde se va a construir. Estos estudios permiten conocer las características físicas y mecánicas de los suelos, la cual ayuda a tener una idea de cómo se comportaría el suelo cuando estaría soportando una estructura como un edificio. Estos estudios también permiten determinar el tipo de cimentación más adecuada que se debe diseñar. Por eso es una especialidad tan importante en donde un ingeniero civil también dedica tiempo para este tipo de trabajo. En este campo, el profesional trabaja en diferentes etapas de los estudios de mecánica de suelos, por ejemplo, haciendo exploración y ensayos en terreno. Otras veces realizará ensayos en laboratorios y por último, elaborará informes sobre resultados de todos los ensayos hechos en campo o en laboratorio. Así que no todo es hacer construcciones, sino que también el ingeniero tiene esta rama en donde puede especializarse para realizar un trabajo con garantías y de calidad. 3. Realiza los cálculos estructurales. Después que una estructura ha sido diseñada y definida en los respectivos planos de construcción de acuerdo a la necesidad que el propietario lo requiere, el trabajo del ingeniero realmente empieza aquí, porque una de sus funciones es de ser el diseñador estructural o consultor estructural. Se tiene que considerar todas las posibles cargas que pueden afectar a la estructura, como por ejemplo las cargas muertas o también conocidas como la carga que es producida por la misma estructura. Se estima también la carga viva que recibirá la estructura y estas pueden ser todas las cargas movibles que se colocarán sobre la estructura como el mobiliario, equipamiento, personas, entre otras, y que actúan verticalmente con respecto a la estructura. También no se puede dejar de considerar las cargas accidentales que influyen mucho sobre la estructura, como es el viento, la nieve, el agua, un sismo. Estos son eventuales, pero son importantes porque podrían suceder en cualquier momento durante la vida útil de la estructura. Por lo tanto, el ingeniero civil tiene que realizar todos estos cálculos para el análisis respectivo con el fin de poder establecer cuáles serían los materiales más apropiados y qué tipo de elementos estructurales serían los más convenientes para garantizar la seguridad y la sostenibilidad de la estructura. 4. Realiza costos y presupuestos. Todos sabemos que antes de ponerse a ejecutar una construcción, lo primero que se hace es que se debe estimar el costo. Nadie en su sano juicio se pone a construir sin haber presupuestado el costo de su proyecto, porque si lo hace, tal vez no logre terminar porque no cuenta con los recursos necesarios para seguir con la construcción. El ingeniero civil tiene que ser un estimador de costos y presupuestos. Él evalúa todos los materiales que se necesitará en la construcción para luego buscar las mejores alternativas en el mercado y así estimar el costo total de los materiales. También evalúa los gastos que se tendrá en fletes y acarreos al sitio de la obra. Estima la cantidad de mano de obra que se requiere en la construcción para determinar su costo por mano de obra. Además, considera las herramientas y equipos que se necesita. Estudia las condiciones del sitio en donde se va a construir para conocer algunos factores que influyen mucho en el costo del proyecto, como por ejemplo las malas condiciones del suelo, áreas protegidas, las malas condiciones de los caminos y del tráfico, sitios arqueológicos. 5. Supervisa la ejecución del proyecto. Así como existen ingenieros que se encargan en la parte de la ejecución del proyecto, también hay ingenieros que están dentro del área de la supervisión de la obra. En la mayoría de los proyectos de construcción siempre necesitarán contratar a un ingeniero civil para supervisar el trabajo. Este ingeniero debe tener algunas características que son importantes para ser contratado como supervisor. Además de tener una amplia experiencia en su profesión, debe tener habilidades técnicas, habilidades comunicativas y debe resaltar por sus valores y actitudes positivas. La supervisión de una obra es tan importante ya que de ella depende la garantía de que el proyecto se cumpla a cabalidad y de acuerdo a lo establecido, ya que según la experiencia se ha visto que la gran mayoría de los problemas que se ha tenido en las construcciones no se dan por un mal diseño o por los materiales, sino que proviene de la ejecución del proyecto. De ahí la importancia de contar con un supervisor en la obra.
6. Mantiene y repara la infraestructura. Todo proyecto no solo termina en la culminación de dicha obra, sino que también existe trabajo responsable del ingeniero civil en velar que esas estructuras permanezcan en buen estado durante su vida útil, porque con el uso que tienen y con el paso del tiempo, estas se van deteriorando por muchos factores, y para que perduren, además de en seguridad, se tiene que realizar mantenimiento y reparaciones a dichas estructuras, pero el ingeniero tiene que estar evaluando las estructuras durante periodos establecidos y así hacer las reparaciones en el momento adecuado, sin tener que generar riesgos a los que ocupan en dicha obra o a las edificaciones vecinas. 7. Investigador en estudio de impacto ambiental. La ejecución, ya sea de pequeñas o grandes obras de ingeniería civil, siempre tendrá un impacto ambiental. Cuando hablamos de impacto ambiental, en su mayoría tiene un impacto negativo, y esto es lo que pasa con las construcciones de obras civiles. En la actualidad, el ingeniero civil no solo se preocupa por planear el diseño de la estructura, tampoco solo por el presupuesto o las garantías de seguridad que tiene que ofrecer la obra, sino también tiene que preocuparse en investigar cómo evitar o minimizar todos los impactos o efectos negativos en nuestro medio ambiente. Podemos enumerar algunas acciones que se hacen en ingeniería civil que impactan directamente con nuestro medio ambiente. Por ejemplo, los movimientos de tierra que se realiza para hacer una carretera destruyen árboles y todo tipo de vegetación. El uso de equipos o maquinarias pesadas para realizar el movimiento de tierra también contamina, porque al trabajar existe derrame de combustible, lubricante, y estos son perjudiciales al suelo. Otra acción impactante que se me viene a la mente es la explotación de las plantas de asfalto o explotación de canteras, ya que los impactos directos que producen son la contaminación y daño a la biodiversidad de las zonas cercanas a estas plantas o canteras. Si queremos seguir, no acabaríamos pronto en mencionar todas las consecuencias que acarrea la ejecución de obras civiles. Por tal motivo, el ingeniero tiene una gran responsabilidad, tal vez no de erradicar por completo la contaminación, porque eso sería imposible, pero sí de reducirla, intentando hacer daño lo menos posible al ambiente durante la ejecución del proyecto. 8. Evalúa la calidad de materiales. El ingeniero civil es un supervisor de la calidad de los materiales que se va a usar en la construcción. Tiene que asegurar que el material que llega a la obra debe estar adecuadamente almacenado en un lugar en donde no perjudique su calidad. También controla el uso que se va a dar a dicho material. Si el ingeniero, después de que evalúa los materiales, se da cuenta de que no cumplen con lo requerido, entonces está en la obligación de rechazarlo y volver a solicitarlo, ya que la calidad de materiales que se usa en la construcción también es parte fundamental para lograr el éxito de la obra. 9. Garantiza el cumplimiento de las normas de seguridad. En una construcción existen muchos riesgos laborales. La labor del ingeniero como responsable de la obra es la de reducir estos riesgos para sus trabajadores, pues las condiciones de trabajo donde existe seguridad no son por obra de la casualidad, sino que ha existido o existe una política de seguridad que el ingeniero tiene que establecer antes de la ejecución de la obra, en donde todos tienen que cumplir tales políticas, y si no las cumpliera, tiene que ser sancionado y por último separados de la construcción, porque están arriesgando su vida y la de los demás. Por eso es muy importante que el ingeniero civil tenga establecidas sus normas de seguridad y, lo más importante, garantizar el cumplimiento de esta. Pero para lograr concientizar a los trabajadores y que estos obedezcan, el ingeniero tiene que tener algunas habilidades que le permitan llegar a ellos sin tener que ser prepotente o sumiso. Si quieres conocer cuáles son las habilidades que debe tener un ingeniero civil, te invito a que veas este video que está saliendo en tu pantalla. Si haces clic aquí, conocerás las habilidades más importantes que debe tener un ingeniero civil para ser un profesional muy exitoso. 10. Supervisa las operaciones de topografía. La topografía siempre ha sido una de las herramientas tan importantes en la ingeniería civil, ya que se considera una disciplina que nos ayuda